El presidente que decía que no llegó tarde a la mayor catástrofe de nuestra generación, dice ahora que cuando llegó ya no había nada que hacer. Las mentiras iban dirigidas a los votantes, ahora van dirigidas a un tribunal. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Mazón acorralado, su nueva versión sobre la Dana. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. La Dana del pasado 29 de octubre en Valencia dejó 227 muertos. Fue una catástrofe natural seguida de una catástrofe política. Un trauma colectivo que pudo haberse evitado. Hubo seguro algunos que lo podrían haber hecho mejor, pero hubo alguien que hasta donde sabemos no hizo nada. Y suya era la responsabilidad de hacer lo más importante, advertir a la gente de que venía un gran problema y poner recursos en la calle para ayudarles. La primera pregunta que quedó sobre el barro de aquella tarde-noche terrible fue ¿por qué no avisaron? ¿Por qué no se mandó el aviso a los teléfonos hasta las 8:11 de la tarde, cuando la gente ya se estaba muriendo? Con el paso de los días, esa pregunta derivó en otra más simple, convertida desde entonces en el centro de gravedad, en el símbolo de la gestión de la tragedia. ¿Dónde estaba Carlos Mazón? ¿Dónde estaba el presidente de la Comunidad Valenciana? Yo media tarde ya estaba allí. Esto respondía Mazón el 7 de noviembre, después de una semana sin contestar. Cuando dice allí, se refiere al centro de emergencias, a lo que ya todos conocemos como el CECOPI. ¿Y dónde estaba Mazón antes de esa media tarde, si la reunión se había convocado a mediodía por la urgencia de la situación? Él dice que estaba trabajando en la Generalitat, pendiente de todo. Respuesta del 9 de noviembre. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Desgraciadamente aquí ya la cobertura era también muy mala, entraba y salía. La media tarde se convierte en a partir de las 7 de la tarde. Y dice que la cobertura en el CECOPI era mala. Esto es importante porque varias personas llamaron a Carlos Mazón en los momentos más críticos, y él estaba apagado o fuera de cobertura en ese momento. Pronto supimos que Mazón, a mediodía, estaba comiendo con una periodista y que la sobremesa se alargó. Pero poca concreción hay sobre a qué hora terminó exactamente esa comida o qué hizo entre el momento en el que se fue del restaurante y llega al CECOPI, donde su consellera, su equipo de emergencias y otras instituciones se reunían ante la gravedad de los hechos. El 112 empezó a recibir llamadas sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo a partir de las 4:40. Las 7 de la tarde ya parece muy tarde. Por eso Mazón, que ya no puede estirar más su versión de que en realidad estaba allí a la hora a la que tenía que estar, remarca su implicación con otra expresión que repite a menudo. Me desplacé allí personalmente. Cuando a las 7 empezó a llegar una información de la que no se disponía antes, todo cambió y yo me desplacé allí personalmente. Como si uno se pudiera desplazar no personalmente. Y así pasan los meses y llegamos a febrero. Y lo que empieza como una indagación periodística, ¿dónde estaba Mazón?, y sigue como un clamor social, ¿dónde estaba Mazón?, se convierte en un asunto judicial. La jueza que analiza las primeras denuncias por las muertes de la Dana quiere saber quién tomó las decisiones aquella tarde. Quiere saber dónde estaba Mazón. Y entonces Mazón, 26 de febrero, cambia de versión. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es... ¿Pero quién cambió la versión? Las 20:28 no es media tarde y no son las 7 de la tarde. 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Sergi Pitarch, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Sergi Pitarch, que es mi compañero director del diario.es en la Comunidad Valenciana. Sergi dice Mazón que cuando ha mentido, ¿no? Y casi lo difícil es seguirle el rastro a las mentiras que ha ido soltando, porque ni siquiera son las mismas, dependiendo del momento. Ahora que todo esto no solo tiene una relevancia social, periodística, sino también judicial, vamos por partes, si te parece. ¿Qué es lo que durante los primeros días dijo Mazón de lo que había hecho esa tarde? La primera versión es la que dice que él está trabajando en el Palau toda la tarde, informado toda la tarde y que solo va al CECOPI porque a las 7 menos cuarto la consellera le dice que el pantano de Forata se va a desbordar. En ningún momento se habla de que estaba de comida, hablan de que estaba alrededor de Palau y que vuelve enseguida al Palau a trabajar.
Esa es la primera versión. Cuando publicamos que en realidad no fue una comida rápida o en un acto oficial, sino que se fue una comida de mesa, mantel y sobremesa, mientras el CECOPI ya le necesitaba, ¿cuál es la segunda versión de Mazón en ese momento? Pues su segunda versión es que era una comida privada de trabajo, pero que él había estado toda la tarde en el Palau, a partir de las 5:30 más o menos, hasta las 7 había estado en el Palau en contacto y trabajando hasta que se fue al CECOPI. Y que había llegado tarde al CECOPI porque había pillado mucho tráfico y, como contó muy bien nuestra compañera Raquel Ejerique, y que consiguió los datos de tráfico, ese día no había tráfico en Valencia. La gente, pues ya los que habían podido no habían ya ido a trabajar y había mucho menos tráfico que un día normal. Sergi, hay una tercera versión. Sí, hay una tercera versión, que es cuando conseguimos hablar con la persona con la que estaba comiendo, que es la periodista Maribel Vilaplana, a la que supuestamente estaba ofreciéndolo un cargo para la televisión pública, y que nos dice que la comida finaliza sobre las 6 de la tarde y que a las 6 de la tarde él se va hacia el Palau de la Generalitat y ella se va a su casa. ¿Qué pasa? Que luego aparece la llamada al alcalde de Cullera, que es a las 6:28 de la tarde, y en la que Mazón insinúa que está con otra gente, en la que sale el nombre del alcalde de Cullera, y que por eso le llama. Le llama, por cierto, sin ninguna preocupación sobre la lluvia ni sobre la dana, con lo cual se evidencia que tampoco estaba en el Palau a esa hora. Esa sería la tercera versión. Sería la que ha mantenido hasta la semana pasada, que dio la última versión, que fue que él llegó al CECOPI pasadas las 7 y que se le puso al día de todo y que él no retrasó el CECOPI. Y esa versión pública, que ya no sé si vamos por la tercera o la cuarta, de pronto vuelve a cambiar. Esa fue la versión pública hasta que la jueza preguntó a la Generalitat quién estuvo en el CECOPI hasta las 20:11 horas, qué alto cargo, además de los que oficialmente tienen que estar en el CECOPI, estaba. Y entonces es en ese momento cuando la Generalitat contesta que el presidente no estaba, y él públicamente dice que él llegó al CECOPI a las 20:28, es decir, 17 minutos después de que se lanzara la alarma. Una situación que lo libera por el momento de cualquier vinculación judicial o con el proceso que está siguiendo de investigación la jueza de instrucción, pero que lo deja en evidencia ante toda España. Y es que había estado 4 meses mintiendo a la opinión pública, mintiéndonos a los periodistas y intentando dejar en evidencia ante la ciudadanía de que estaba trabajando cuando no sabemos dónde estaba. A día de hoy todavía no han explicado, entre las 6 de la tarde y las 20:28, dónde está el presidente. No han enseñado ni registro de llamadas, han ocultado a la oposición el registro de las llamadas oficiales de la compañía de teléfonos, nos han enseñado un vídeo que dicen que este vídeo sí que es bueno, que hay un cambio de hora el fin de semana anterior, que se realizó el cambio manual y que nos tenemos que creer que ese es el vídeo, es el bueno. Pero esos vídeos, cabe recordar, tampoco los han mandado a la jueza y tampoco los han enseñado a los medios de comunicación. Solo tenemos una captura, un frame, que pone las 20:28 y en la que sale Carlos Mazón saludando a su entrada a los guardias de seguridad. Entonces, para que nos quede claro, aquí el antes y el después, entre el Mazón que intenta decir que estaba muy implicado personalmente y que fue tan pronto como fue necesario el CECOPI, a las 7 de la tarde, y el Mazón que dice, bueno, yo en realidad llegué después de que se enviara la alerta a las 8:30... Lo que cambia entre un Mazón y otro es que hay una jueza buscando responsables por un delito grave, en este caso homicidio imprudente por negligencia en la gestión. Claro, el antes y después es el procedimiento judicial. O sea, la jueza insiste en saber todas las personas que estuvieron en el proceso de decisión del lanzamiento de la alerta masiva a las 20:11. La jueza considera que esa alerta masiva llegó tarde, que si se hubiera mandado antes hubiera salvado muchas vidas, y que los responsables de las 227 muertes es que esa alerta se lanzó mal, con un mal mensaje, y se lanzó tarde. Con lo cual la jueza está intentando saber y entender qué personas, qué altos cargos, qué funcionarios, qué políticos decidieron que se lanzara la alerta y sobre todo provocaron que la alerta se lanzara tarde. Él, que en un principio decía que a las 7 estaba en el CECOPI, por lo tanto era partícipe y copartícipe de la toma de decisión del lanzamiento de la alarma, ahora resulta que queda en evidencia ante toda España, hace el ridículo ante toda España, pero para salvarse jurídicamente, solo para decir y para decirle a la jueza o para no decirle a la jueza que él no estaba en el CECOPI. Básicamente el cambio de versión es para salvarse jurídicamente, salvarse ante la jueza.
Sergi, ¿y qué dice la consellera? ¿Qué dice Salomé Pradas? Que sí estaba allí, que era la máxima autoridad en esa reunión, al menos presencialmente, hasta que Mazón llegara, ella era la que llevaba el mando operativo de esa reunión. ¿Ella qué dice? La consellera dice que ella es la que sabe toda la verdad y que hablará cuando toque. Entendemos que hablará ante el juzgado. Pero bueno, ella tiene un problema. Entre las 5 y las 8 de la tarde provoca 2 recesos en el CECOPI que retrasan la reunión prácticamente 2 horas. Y claro, esos recesos, ¿para qué los toma? ¿Por qué para la reunión? Nosotros, fuentes presenciales en el CECOPI, nos explican que es para contactar con Mazón. Y evidentemente lo único que había encima de la mesa a las 7 de la tarde era el lanzamiento de la alerta. Lo más importante, lo de más relevancia política, lo de más relevancia en el protocolo de emergencias era tomar esa decisión. Optó por los recesos es para contactarlo. También fuentes presenciales nos cuentan que le costó varias llamadas, entre 3 y 8, contactar con el presidente de la Generalitat entre las 5:30 y las 7 menos cuarto. Nosotros entendemos que la mayoría no hubo comunicación y que sí que es verdad que hay una comunicación que es la que precipita que se ponga en marcha y se empiece a preparar el envío de la alerta masiva sobre las 7 menos cuarto, 7 menos 10. Y eso es lo que tendrá que aclarar Salomé Pradas cuando sea citada, bien como testigo o bien como imputada, a aclarar por qué se lanzó tan tarde la alerta masiva y sobre todo también por qué se convocó tan tarde el CECOPI a las 5 de la tarde cuando se podía haber convocado a las 8 de la mañana del día 29 de octubre. Pero bueno, todas esas preguntas las tiene que contestar ella. Hay una información que habéis publicado en el diario.es en la Comunidad Valenciana, también se lo he visto a los compañeros de RTVE, y es que hay gente que sitúa a Mazón en el CECOPI a las 8 y no a las 8:28. Sabiendo que la hora del envío de la alerta parece ser la clave judicial de todo esto, ¿qué nos dices de esto? Nosotros tenemos por escrito de varias fuentes presenciales del CECOPI, ya te lo digo yo, que yo tengo de 2 testigos, lo tengo por escrito, que Mazón llega antes de las 8 de la tarde. Es tan disruptiva la nueva versión que te hace cuestionarte la veracidad de tus fuentes, pero yo he reiterado sobre las mismas fuentes si Mazón llegó antes de las 20 horas y a mí me siguen manteniendo que sí, que él llegó antes de las 20 horas. Por eso insisto tanto en que es tan importante que enseñen los vídeos completos, todos los vídeos completos de seguridad del 112 para que los periodistas también podamos contrastar. Yo insisto, nosotros tenemos, y no son las mismas que las de los compañeros de Radio y Televisión Española, son fuentes diferentes porque yo he hablado con ellos también, y a nosotros nos lo juran gente que trabaja, gente que estaba en el CECOPI, de la Generalitat, del gobierno y trabajadores del edificio, que Mazón habría estado entre las 8 menos 10 y las 8. Sergi, la última. ¿Crees que con este último cambio de versión donde Mazón ya no se defiende como político, ¿no? Ya no defiende su gestión política, sino que parece estar defendiendo su futuro judicial, ¿crees que Mazón está asumiendo su adiós a la presidencia de la Generalitat? Yo creo que aún todavía cree que se puede salvar políticamente. Él sabe que una imputación o una citación como testigo o cualquier vinculación con el proceso penal, eso sí que sería su sentencia. Al día siguiente Feijóo no lo podría aguantar, sería inaguantable, o que la jueza pidiera que lo investigue el TSJ o pidiera a las Cortes que es diputado. Por eso pelea como gato panza arriba el no aparecer en el proceso judicial. Dicho esto, políticamente yo creo que lo tiene muy difícil. Los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación que han estado defendiéndolo, de la derecha mediática o los medios más conservadores, ya están pidiendo su dimisión, desde medios de comunicación como Antena 3, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, el director del ABC, Julián Quirós, que fue director de las provincias y se conoce mucho la Comunidad Valenciana, también ha pedido su dimisión, lo califica como insostenible. Incluso el diario de las Provincias, un medio conservador de la ciudad de Valencia, también ya hay artículos en su contra. Va a intentar resistir porque un poco va en su ADN y en el ADN de su equipo. Yo creo que la situación está muy, muy enraecida y lo único que le queda es no aparecer en el proceso penal y resistir hasta que Feijóo decida. Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunidad Valenciana, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita.
Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.